Buenas noches, profe. ¿Cómo está, compañeros? ¿Que hay alguno por ahí? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Cómo les ha ido? Excelentemente, peligrosamente mejorando, profe. Bien, profe, gracias a Dios y a ti. Bien, sí, señora. ¿Usted cómo está, profe? Bien, gracias a Dios. Terminan de mandar las notas. Entonces, aprovechamos el tiempo y comencemos. No escucho al profe. No, yo tampoco.
Listo, ahora sí se está viendo, ¿cierto? Me saco. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, estos son algunos recursos que pues podemos utilizar nosotros cuando vamos a estudiar el Nuevo Testamento en griego. Y pues algunos de ellos los podemos también encontrar en la biblioteca para que ustedes los puedan. Que ya. Entonces, este que tenemos aquí es el Nuevo Testamento en griego y se llama Nestlé Alan 28. Entonces, pues digamos que una característica que tiene esta versión o esta edición del Nuevo Testamento en griego es que tiene esta parte que tiene que ver con el aparato crítico, así como el que nosotros veíamos cuando estábamos la parte de la crítica textual en el Antiguo Testamento con el hebreo. Esa característica, pues que la parte de arriba es todo el texto bíblico en griego y abajo tiene la nota del aparato crítico, ¿sí? Que pues esto es algo que si Dios nos da vida, vamos a ver en griego 2. Entonces, ese es uno de los recursos que podemos tener pues a la mano y que podemos aprovechar nosotros al momento de ir a estudiar el Nuevo Testamento en griego. Y otro recurso que va en la biblioteca, decirles que, que estuvo en la universidad, ya está ahí pues para que ustedes lo puedan consultar. Y la diferencia entre este y el Nestlé Alan es pues las notas del aparato crítico, como ustedes pueden ver. El texto bíblico en griego es el mismo, ¿sí? Es el mismo texto bíblico, pero la diferencia es en el aparato crítico, porque el Nestlé Alan se enfoca desde los datos más pequeñitos digamos, en la transmisión del texto bíblico del Nuevo Testamento, de si se cambió una letra, si hay algún cambio en una terminación. En cambio, el Green New Testament se enfoca en lo más grande, en los cambios de palabras, omisiones. Entonces, por eso el aparato crítico es más pequeño, ¿sí? Tiene menos notas que las que tiene el Nestlé Alan. Y este es un Nuevo Testamento, pero pues la característica que tiene este es que es interlineal. Es decir, que viene el texto bíblico en griego, debajo de cada una de las palabras pues viene una digamos, posibilidad de traducción en español y a los márgenes tiene la traducción de la Reina Valera contemporánea y la Biblia de Jerusalén. Entonces,
pues en este caso es muy útil para poder ver, pues, acercarnos al griego que estamos conociendo, ver cómo se podría traducir cada una de estas palabras y pues hacer la comparación, digamos, entre una versión y la otra para ver cómo se presenta el mismo texto bíblico, si hay alguna diferencia. Y también pues esta versión trae algunas notas en la parte inferior. A veces es, digamos, información de los verbos o a veces es, por ejemplo, cuando se nombra una moneda o cuando dice, por ejemplo, el término legión, colocan como una aclaración, pues, a qué hace referencia ese término, ¿sí? O la moneda a cuánto equivale. Entonces, esa también tiene, digamos, esas ayudas en ese sentido. Y pues es muy útil por- para cuando uno va, digamos, a hacer una comparación, pues, del texto bíblico, una traducción con la otra, poder remitirse al griego para saber qué palabras se está utilizando en griego y pues ahí sí ya, digamos, buscarla en el diccionario, poder profundizar pues más en el estudio del texto bíblico que estemos estudiando. Este es otro recurso que podemos tener a la mano, que podemos pues llegar a consultar y que es muy útil también, que es un diccionario exegético, ¿sí? A diferencia del que muchos de ustedes tienen que, pues, digamos, para buscar el vocabulario que vamos estudiando, este diccionario no solamente dice, por ejemplo, el logo se traduce palabra, obra, dicho, o teos se traduce Dios, sino que nos va contando cómo se utiliza la palabra específicamente en el Nuevo Testamento, si se utiliza en el Antiguo Testamento en griego, a veces también hace referencia a si se utiliza en otra literatura extrabíblica, cómo lo utilizan, por ejemplo, en los evangelios, cómo lo utiliza Pablo, cómo lo utilizan las cartas de Juan, en el Apocalipsis, porque a veces una misma palabra, cada autor la puede estar utilizando de una forma diferente. Entonces, este diccionario pues tiene mucha más información respecto a un término que no solamente pues decir esta palabra se traduce de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, y alcanzamos a ver la palabra Abba, que es la palabra padre, y en el número 1 cuenta, digamos, nos presentan información de la palabra en arameo. En el número 2, de cómo era usada en la literatura cristiana primitiva, cómo utiliza la palabra Abba el apóstol Pablo, cómo utiliza la palabra Abba el Señor Jesús, o las palabras, pues cuando el Señor Jesús hace referencia a este término. Entonces, pues es mucho más específico, mucho más profundo y son 2 tomos, ¿sí? Por ejemplo, este de alfa a capa y el otro desde la lambda hasta la omega, ¿sí? Son 2 libros gordos, gruesos, que tienen pues mucha información sobre cada una de las palabras que podemos encontrar en el Nuevo Testamento en griego. Y esta es una sinopsis de los evangelios, y esta sinopsis lo que hace es mostrarnos los textos bíblicos en griego, específicamente pues de los evangelios de Mateo, Marco, Lucas, y cuando Juan tiene un relato, digamos, paralelo con alguno de ellos, también lo presentan, para que uno pueda hacer la comparación de cómo aparece en Mateo, cómo aparece en Marcos, cómo aparece en Lucas y cómo aparece en Juan, y ver, pues, digamos, si son iguales, si tienen algunas palabras similares, pero otras son propias solamente de uno, o son propias, aparecen en 2, pero en el otro no. Entonces, es muy útil este recurso, pues, para hacer esa comparación y poder ver qué es lo propio de cada uno de los evangelios, ¿sí? Pues ustedes de pronto ya han escuchado lo de la fuente Q, que Marcos es digamos, la fuente o el referente que tienen Mateo y Lucas,
Entonces, y por eso pues el tema de los evangelios sinópticos, entonces ahí uno puede hacer como una comparación de qué términos está utilizando cada uno de ellos, de qué manera los presentan, ¿sí? Por ejemplo, si comparamos ahí Mateo con Marcos, tienen en común la parte donde dice Jesucristo, pero Mateo tiene palabras que no tiene Marcos y Marcos tiene palabras que no tiene Mateo, como biblos y arge. O la parte donde dice iuteu, Mateo dice iu David, iu Abraham. Entonces, Mateo presenta al Señor como el hijo de David, el hijo de Abraham, en cambio Marcos es Jesucristo, el hijo de Dios. Entonces ahí podemos ir haciendo también una comparación, pues, de lo que es propio, digamos, de cada uno de ellos según su intencionalidad, según el enfoque que tienen, la teología que nos presentan. Entonces, pues también es muy útil ese recurso en ese sentido. Y este es un comentario textual al Nuevo Testamento en griego. Y pues este nos sirve, por ejemplo, cuando vamos a ver el tema de la crítica textual, ¿sí? En lo del aparato crítico. Este autor, Bruce Metzger, él lo que hace es ir haciendo comentarios pues al aparato crítico, a la información que aparece en el aparato crítico. Entonces también nos puede ser muy útil pues al momento en que vamos a hacer ese estudio de la crítica textual para profundizar un poco más en lo que encontramos en esas notas que están ahí presentes en esa sección del Nuevo Testamento en griego. Y aquí ya son, pues para los que les gusta la tecnología y pues manejar todo el tema en el computador también, es algunos programas que nos son también de mucha utilidad. Uno de ellos es este que se llama BibleWorks y este programa trae pues ayudas para el estudio del hebreo, del griego. Nos ayuda, por ejemplo, a saber cuántas veces se utiliza una misma palabra. Por ejemplo, aquí la palabra Jesús, en cuántos textos aparece esa misma palabra. Nos ayuda a hacer una comparación entre el Antiguo Testamento en hebreo y el Antiguo Testamento en griego. Tiene líneas de tiempo, tiene mapas, tiene una opción que es para ver cómo, digamos, así como lo que veíamos con los acentos y la segmentación del versículo en, digamos, secciones más pequeñas, cómo se ve algo parecido en el griego, ¿sí? Cómo se divide el versículo en griego. Tiene también comentarios, diccionarios, ayudas para lo de la crítica textual, lo que les mencionaba hace un momento. Entonces, es muy útil también ese recurso, pues en ese sentido. Tiene imágenes de los manuscritos, entonces también es una herramienta muy útil. Este es otro programa que se llama Libronix, que es como una biblioteca, digamos, electrónica, donde podemos encontrar también comentarios, diccionarios. Una diferencia es pues que en este todo está en inglés, lo único que tiene en español son las traducciones de la Biblia al español. En cambio, este sí tiene libros en español, este sí tiene diccionarios en español, tiene muchas ayudas que también pueden ser de gran utilidad cuando vamos a estudiar el Nuevo Testamento o también el Antiguo Testamento en hebreo. Entonces, esa es una herramienta muy útil. Y la última herramienta que podemos utilizar es este programa que se llama, no, como que no, ya, que se llama Logos, ¿sí? Que es un programa que también es con una biblioteca digital mucho más completa que la de Libronix, ¿sí? Tiene comentarios, gráficas de cómo se utiliza una palabra en un texto específico, cómo se puede traducir, tablas para mirar la morfología, ayudas para
digamos, de imágenes para cuando uno va a preparar una enseñanza. Tiene por ejemplo, esas gráficas que yo les he mostrado de los salmos, de cómo se organizan por el género literario, por el autor, también lo presenta este programa. Tiene diccionarios, tiene libros, pues digamos así, como de la parte pastoral. Tiene muchísimas herramientas muy útiles también, pues para todo no solamente en este caso, pues para el estudio ya sea en hebreo o en griego, sino también para, pues digamos, otras clases como las que ustedes ven de Antiguo Testamento, y Nuevo Testamento. Entonces, tiene muchas herramientas que les pueden llegar a ser de utilidad. Entonces, pues el propósito de compartirles esta presentación es para que ustedes vayan conociendo más herramientas que les pueden servir, que les pueden aportar a su estudio, pues a todo a lo que ustedes les apasiona y les gusta estudiar, pues en la carrera que estamos estudiando. Entonces, son ayudas muy valiosas, muy importantes. Muchas de estas ayudas están en la biblioteca, ¿sí? En la biblioteca de la universidad también hay algunos comentarios bíblicos, hay otros diccionarios de griego, hay unos tomos que si Dios nos da vida, pues podremos utilizar en griego 2, que son unos tomos que se llaman de crítica mayor, que es pues de la crítica textual, sino que viene mucho más, digamos, mucho más desarrollada, no solamente el aparato crítico como el que les mostraba hace un momento, sino que van mostrando, comparando, digamos, los diferentes manuscritos, cómo aparece el texto bíblico en cada uno de ellos para que uno en una misma página pueda ver la diferencia de uno al otro digamos, ir haciendo como las observaciones de si cambia, no cambia, cómo quedaría la traducción pues, tomando, digamos, un manuscrito, tomando el otro. Entonces, todas esas herramientas son muy útiles y pues las que están en la biblioteca de la universidad, pues ustedes también las puedan aprovechar, las puedan cuidar, porque eso sí es muy importante que las cuidemos. Y aunque, como les digo, si Dios nos da vida, la idea es que la mayoría lo podamos utilizar en griego 2, pero pues también les hago esa observación porque lamentablemente algunos compañeros que sí ya los pidieron, no los devolvieron en las mejores condiciones, ¿sí? Por ejemplo, el libro, lo que les digo de la crítica mayo son libros nuevos, ¿sí? Que si Dios nos da vida, ustedes van a estrenar. Entonces, la idea es que ustedes los aprovechen y cuando vuelvan bien bonitos como se los enviaron, se los prestaron. Y después los futuros estudiantes que vienen después de ustedes, pues también lo puedan hacer y los devuelvan y así sucesivamente, porque pues lamentablemente uno de estos tomos pero pues son de hebreo, los devolvieron llenos de grasa, con huellas, sucios. Parece que se pusieron a sacarle fotocopia y le hicieron fuerza a los libros y se ve abierta donde le hicieron fuerza, que se nota donde le presionaron. Entonces, pues, como les he comentado a sus otros compañeros, estos son recursos muy valiosos porque es la palabra de Dios, pero también en cuanto a lo económico son muy valiosos porque valen sus pesos, valen sí tienen en el valor económico también es una inversión que ha hecho la universidad. Entonces, pues, lo bueno es que los podamos aprovechar al máximo hasta el último puntico para que aprendamos, pero pues cuidándolos y que se mantengan bien bonitos, limpios, cosa que, por ejemplo, ustedes cuando los vean se sientan felices de aprender y no digan, no, pero esta grasa sin saber de qué será,
y los futuros estudiantes digan, ah, vea, Sara lo cuidó y lo tiene bien bonito, entonces ahora yo también lo voy a aprovechar y voy a estudiar al máximo y a la próxima los otros compañeros también lo van a recibir bien, bien chévere para que ellos también aprendan. Entonces sí, pues aunque si Dios nos da vida, lo más probable es que los usemos el próximo semestre, pero pues es bueno que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? No, no porque ustedes vayan a hacer lo mismo, sino porque pues es mejor hacer la observación y que no pase, y no que no se haga y pase. Entonces, eso les quería compartir de esta parte. Y lo otro es que en la plataforma, esta tarde yo les compartí esta información, eh, que son algunos ejercicios que tienen que ver con los últimos temas que hemos visto, ¿sí? Es decir, con el imperfecto y con el futuro. Entonces, pues como la idea es que ustedes asimilen y vayan, pues como teniendo cada vez más seguridad en lo que van aprendiendo, en lo que van entendiendo, cosa que si en algún momento más adelante, digamos, uno pregunta esta palabra, ¿qué característica tiene? Pues ustedes se vayan acordando. Entonces, pues, por eso les compartí estos ejercicios. Y pues, además de eso, nosotros, pues, teníamos los otros que les había compartido antes de la semana de receso. Entonces, pues, quería proponerles que vayamos mirando esos que nos hacían falta y estos también para afianzar los temas que hemos visto y también pues para lo de aprender, pues familiarizarnos cada vez más con la búsqueda en el diccionario, eh, cómo hacemos para buscar la palabra si no la encontramos tal cual, pues cómo vamos a ir a buscarla en el diccionario. Entonces, pues para que ustedes puedan también aprovechar esta información y eh, no solamente, digamos, sean palabras solitas, sino también oraciones, por ejemplo, como estas que tenemos aquí, y ir identificando cuáles palabras, digamos, son parte de lo que ya hemos visto, cuáles, pues, aún no las hemos visto, porque pues hay algunas que de pronto no las hemos visto, pero pues muchas de estas ustedes ya o se van acordando porque aparecen en alguno de los vocabularios que hemos visto, o pues son más fáciles de encontrarlas en el diccionario, entonces pues como que le podemos ir dando sentido a la oración para saber qué hice aquí en hebreo, perdón, aquí en griego cuando lo traducimos al español. Entonces, ese, pues digamos, es el ejercicio que quiero que podamos hacer hoy. Y si Dios nos da vida, pues aprovechemos la próxima clase también para, para poder hacer esa parte y tener pues bien claro el tema del imperfecto, el futuro, antes de ir a pasar, digamos, al otro tema, porque pues ese también ya les compartí como les mostré el miércoles, ayer, no, antier, como les mostré el miércoles, eh, ya les compartí la presentación en el Club Campus, pero pues primero miremos estos ejercicios, con eso ustedes ya lo tienen mucho más claro y después ahí sí vamos a mirar el otro tema. Pero pues como les escribí en la plataforma, la idea es que todos puedan participar, ¿sí? Que todos estén ahí involucrados, ¿sí? No se queden en silencio porque pues a veces en los grupos el riesgo es que algunos se queden en silencio y pues la idea es que todos puedan aportar para que todos entiendan, para que todos aprendan y podamos ir avanzando también en esa parte. Entonces ya los voy a organizar en los grupitos. Eh, ya nos vemos ahí para que podamos ir esto
pues mirando ese ejercicio que les ya está en la plataforma para cargar y está en Word para que no queden varados porque el PDF no les deja escribir, sino que este sí lo pueden editar para que puedan hacer el ejercicio. Listo, entonces ya nos vemos, compañeros y compañeras. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros.